Hace unos meses, escribí una carta al primer ministro de Australia. Le dije que su política, lo diré en inglés y luego lo traduciré. Respecto a su política, usted echa combustible al fuego antisemita. Alienta el odio contra los judíos que ahora recorre sus calles. El antisemitismo es un cáncer. Se propaga cuando los líderes guardan silencio, y ustedes deben reemplazar la debilidad por acción. Yo le dije que su política echa aceite sobre el fuego antisemita y que fomenta el odio contra los judíos que se desata en las calles de Australia. El antisemitismo es un cáncer y se propaga cuando los líderes guardan silencio. Ellos deben reemplazar la debilidad por firmeza frente a él. Eso no ocurrió en Australia y hoy allí sucedió algo terrible. Un asesinato a sangre fría. El número de víctimas asesinadas aumenta a cada momento. Vimos el mal en su forma más baja. Y también vimos el heroísmo judío en su máxima expresión. De camino hacia aquí, vi un video de un judío que se lanza contra uno de los asesinos. Le arrebata el arma y salva quién sabe cuántas vidas. Hoy estamos librando una batalla contra el antisemitismo global. Y la única manera de combatirlo es denunciarlo y enfrentarlo. No hay otra forma. Eso es lo que hacemos en el Estado de Israel, con las fuerzas de defensa de Israel, con nuestras fuerzas de seguridad, con nuestro gobierno y con nuestro pueblo. Y seguiremos haciéndolo. Seguiremos denunciando a quienes no denuncian, sino que alientan. Seguiremos exigiéndoles que hagan lo que se requiere de los líderes de naciones libres. No cederemos, no agacharemos la cabeza y continuaremos luchando como lo hicieron nuestros antepasados, los asmoneos, que salvaron el hilo de vida del pueblo de Israel. El pueblo de Israel estuvo a punto de ser cortado. Los decretos de Antíoco, ese antisemitismo, casi aniquilaron el judaísmo. Y de no haber sido por la firme postura de ellos frente a los seleucidas y también frente a los helenizantes, no estaríamos aquí hoy. Ese mismo fervor, esa misma fe, esa misma fuerza late en nosotros. Y por eso prevaleceremos sobre nuestros enemigos. Eso es lo que hemos hecho en los últimos 2 años. Prevalecimos sobre quienes vinieron a aniquilarnos. Lo hicimos gracias al heroísmo de nuestros combatientes, gracias a la firmeza de nuestro pueblo, gracias a las decisiones decididas y valientes de nuestro gobierno, y seguiremos haciéndolo. Lo digo también porque vengo ahora de un acontecimiento que me conmovió profundamente. Se le dio el nombre de mi hermano Johnny a un barrio. Allí se leyeron, en la ceremonia, palabras que Johnny escribió sobre la importancia de la lucha por nuestra tierra, por nuestra existencia. En realidad, no son cosas que él escribió, son cosas que él dijo en una ceremonia de despedida de su unidad, en los altos del Golán, una unidad blindada, y los soldados las transcribieron. Hace apenas un momento las colocaron en la entrada de la base. Eso late en él, late en mí, late en ustedes. Son palabras que determinan todo, únicamente por la fuerza del Espíritu. Sin Espíritu no hay sentido para la fuerza, pero nosotros tenemos un Espíritu y tenemos fuerza. Con la ayuda de Dios, prevaleceremos sobre todos nuestros enemigos. Y también mostramos al mundo el camino correcto para luchar contra el Islam radical
que amenaza a todas las sociedades libres y amenaza la paz del mundo entero. Hemos venido hoy para celebrar la construcción, el hilo escarlata que no se romperá. Ese hilo estuvo a punto de romperse aquí en Dimona. Hablamos de ello. Y yo conté que aquí habían cientos de viviendas abandonadas. La gente se fue de Dimona. Tú me dijiste, no cientos, 1.300 viviendas. Eso es aproximadamente el 20% del total de las viviendas que había entonces. Infectadas de cucarachas, deterioradas y abandonadas. Yo pensé que eso tenía que cambiar. Creí que podía cambiar, pero no era suficiente. Tuvimos que unir las fuerzas que están representadas aquí hoy. A todos los rabinos, todo mi respeto y mi agradecimiento de corazón. Necesitábamos el gobierno adecuado, y aquí están sentadas ministras y sentados ministros llenos de energía, fe y acción. También están aquí diputadas y diputados de la Knesset que brindan el respaldo parlamentario. Están aquí directores de instituciones, directores generales. Gracias, Dori, y gracias, Yehudá. Y están aquí ustedes, los residentes de Dimona que representan a nuestro pueblo. No solo llegamos a nuestra tierra, la transformamos. En lugar de 1.300 viviendas abandonadas, hoy hay aquí miles de viviendas que se están construyendo. Primero, miles de viviendas que ya se construyeron. Y hay competencia por cada vivienda. Compiten por cada vivienda. Vienen a Dimona. Dimona, que fue una ciudad de tránsito, una ciudad que estaba a punto de desintegrarse. Miren qué fuerza hay aquí. Miren estos espacios. Miren esta construcción tan masiva. Miren a esta juventud. No dejamos que el hilo se rompa. ¿Qué hicimos? Lo comprendimos. Lo fortalecimos. Y aún queda muchísimo por hacer. Esto tiene que ver, ante todo, con el espíritu, con la visión. Es hijo de la visión. Nosotros llegamos con una visión de ejecución, de implementación. Sin eso se puede hablar. También se puede soñar. Es obligatorio soñar, pero hay que ejecutar. La ejecución y la razón por la que existe este acuerdo marco, y Jaime, gracias a ti. Y gracias al ministro de Finanzas. Juntos, tú y Bezalel, un equipo de soñadores, están haciendo cosas maravillosas. Nuestra capacidad para hacer esto proviene, ante todo, de un cambio que realizamos en la economía de Israel. La transformamos de una economía socialista en una economía libre. Y hoy The Economist, no un periódico que nos sea favorable, el referente mundial clasifica a la economía de Israel como la tercera del mundo en desempeño positivo durante el último año, en un año de guerra. Pero la visión de la que hablamos, que yo lidero, nace de que cuando era joven soldado viajaba al Canal de Suez. Viajaba y salía de Jerusalén por una carretera razonable. Hoy las carreteras son mucho mejores. Muchas gracias. Muchas gracias a ti y a Israel. Realmente es un gran trabajo. Y también a ti por tu parte. Es algo completamente distinto. Pero entonces viajábamos por una carretera aceptable y, al llegar más o menos al cruce de Masmilla, en la zona de Kiryat Gat, la carretera se terminaba. Después seguíamos por unos caminos secundarios, sí, pavimentados, asfaltados, con lo que se llama alquitrán, pero eran solo caminos estrechos. Yo pensaba, ¿qué pasa aquí? ¿Qué es esto? ¿Es el Negev? Más del 50% del territorio del Estado de Israel vacío. No se puede llegar a él. Por eso la visión era ante todo transporte. Transporte, infraestructuras del Estado, las FDI en el Negev, las FDI hacia el sur. Aquí hay otra infraestructura de escala nacional importante y hay muchas otras cosas, muchísimas cosas. Transporte, infraestructuras nacionales e iniciativa privada, iniciativa libre. Todos los edificios que ven aquí deberían salir afuera a verlos. ¿Es construcción de funcionarios estatales? No. Empresas privadas, emprendedores, emprendimiento.
carreteras o, más correctamente, transporte urbano. Por supuesto, traemos aquí el tren que llegará hasta Eilat y habrá también un tren muy rápido, muy rápido. La transformación de las viviendas nacionales mediante iniciativa libre, eso es el cambio. Realmente es un cambio. Son viviendas de calidad y lo estamos haciendo. Sin esto, no hay nada. Pero eso no basta por sí solo, porque también se necesitan implementaciones locales. Gracias a Dios. ¿Dónde está Benjamín? ¿A dónde se fue? ¿Desapareció? Benny, seguramente atendiendo asuntos de Dimona. Es un pilar para todos. Miri es en buen espíritu. Es en buen espíritu. Está haciendo cosas buenas. Pero Benny Beaton realmente ha logrado cosas muy grandes aquí, siguiendo el espíritu de sus predecesores, que también lo intentaron. Y quiero mencionar aquí al hijo de nuestro amigo Gaby Lalosh, que te está ayudando. Me alegra verte también aquí, Ariel. Benny hizo un trabajo fantástico aquí, y seguirá haciéndolo. Y nuestra visión aquí, con los acuerdos marco, es alcanzar 100.000 habitantes en el sur. Esta es Dimona, que fue abandonada. Dimona, que estuvo a punto de desintegrarse y hundirse en las arenas. De esas arenas surge aquí una enorme revitalización del Estado de Israel. Agradezco a Benny. También agradezco a su esposa Orit, que está a su lado. ¿Cómo lo reconozco? Claro que lo reconozco. Porque es un capítulo muy simple. Todo lo que diga Sara es muy sencillo. Y yo me lanzo una y otra vez cuando no me sacio. Y si ella no estuviera, sin razón alguna, diría, si ella no estuviera, yo no estaría aquí. Porque todo lo mío es tuyo. Todo lo mío es tuyo. Y la contribución, tanto a la visión como a la firmeza y a la dedicación, viene de mi querida esposa y de mis maravillosos hijos. Viene de la herencia de mis padres, de la herencia de mi padre. Pero también viene de la herencia de Israel. Viene del pueblo de Israel. Viene de ustedes, residentes de Dimona. Viene de cada uno y cada una de ustedes. Hoy tenemos un día de bendición. Aunque lamentablemente un día de luto, pero el luto no prevalecerá sobre la bendición. En cada generación surge quienes quieren destruirnos. Y el Santo bendito, el Espíritu de Israel, el valor de Israel, la valentía del pueblo de Israel, como vimos ahora en Sydney, nos salva de sus manos y asegura nuestro futuro. Muchas gracias a todos. Feliz fiesta Dimona.